de la exégesis bíblica. A mí me tocó la primera parte. Y aquí yo destaqué 4 objetivos. El primer objetivo es determinar el propósito principal de la exégesis. Señalar cómo debe de acercarse el lector a la Biblia, desarrollar una mentalidad crítica a la luz de la palabra y discernir entre tradiciones humanas y la voz divina. Y yo puse su tema acá, que se titula de la siguiente manera: el exégeta y su acercamiento al texto. Este siempre debe de tener en cuenta que el fin de interpretar y exponer la Biblia es permitir que la iglesia y cada creyente escuche lo que Dios le está diciendo en el texto. O sea, el propósito primordial cuando alguien hace exégesis es que el exégeta escuche lo que Dios le está diciendo a él y al pueblo, en este caso a la iglesia. ¿Cómo debe de acercarse el lector de la Biblia? En primer lugar, o el exégeta, con humildad. Segundo, dispuesto a ser transformado y no simplemente para confirmar sus doctrinas o sus ideas, sino haciendo un ejercicio espiritual. ¿Por qué estudiar la historia de la exégesis? Primero, este estudio permite comprender cómo se ha interpretado la Biblia a lo largo del tiempo. Ayuda a entender los debates teológicos actuales, ya que la persona va a tener una perspectiva y un background, va a conocer el contexto, muchas veces sobre el cual se están emitiendo las ideas. Tercero, fortalece la identidad cristiana y el enfoque cristocéntrico. Y cuarto, invita a escuchar la voz de Dios en cada contexto histórico. El meollo de este asunto, de lo que estamos haciendo, el main point, es que podamos escuchar la voz de Dios en los diferentes periodos de la historia y en la actualidad. Pues un estudio histórico del exégesis siempre va a permitir mirar con mayor distancia y objetividad lo que se ha hecho en el campo de la interpretación bíblica en el pasado y así entender mejor el trasfondo de los debates actuales. Este es un factor que diferencia la historia del exégesis de muchos estudios bíblicos. ¿Por qué estudiar la historia del exégesis? Y es que la historia de la exégesis bíblica, ¿verdad? La podemos estudiar a través de herramientas modernas, como ustedes pueden ver acá en este esquema. Tenemos comentarios bíblicos en la actualidad, Biblia de estudio, software bíblico. Ahora, todo esto trae desafíos interpretativos. Uno de los desafíos es la multiplicidad de enfoques. Vamos a tener muchos enfoques porque la herramienta, la tecnología que tenemos hoy nos da acceso a mucha información y muchas veces por tener esta diversidad no sabemos qué escoger, qué decir que es bueno, qué decir que vamos a rechazar, que vamos a aceptar. Tercero, tenemos que tener cuidado cuando tenemos estas herramientas modernas, las presuposiciones editoriales, porque cada editorial cristiana tiene un enfoque, tiene una cosmovisión, tiene una doctrina. Y tercero, la falta de neutralidad. Con esto, el exégeta tiene que tener cuidado con estos desafíos interpretativos que nos, que nos hace llegar, ¿verdad?, las herramientas modernas. El autor del libro sugiere que el estudio bíblico debe aspirar a la mayor objetividad posible, entendida no como neutralidad absoluta. O sea, según el autor del libro, no existe tal cosa como neutralidad absoluta. Él lo llama como algo inalcanzable. Nadie es neutral imparcialmente, sino que se debe de acercar con una disposición crítica, primero, con el propósito de cuestionar las propias
suposiciones que tiene el intérprete. Segundo, evaluar los métodos interpretativos. También debe reconocer el carácter normativo de las escrituras. Y cuarto, someter la vida del creyente a la palabra, no al revés. O sea, cuando nosotros hacemos exégesis, debemos someter nuestra vida a la palabra y no nosotros querer someter la palabra a nuestros ideales, someter la palabra a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos, porque entonces nos estamos convirtiendo en manipuladores de la palabra y estamos siguiendo el ejemplo del Satán, porque Satán, eso fue lo que hizo. Cuando estaba Cristo en el desierto, él hizo un exégesis y le dijo, si tú tienes hambre, come pan. Convierte esta piedra en pan. Y Jesús lo contrarretó porque quería manipular a Jesús. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos llegar a la palabra para confirmar nuestras ideas, sino para extraer lo que Dios quiere decirnos, para así ser transformados y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿por qué es importante la historia de la interpretación bíblica? La interpretación de la Biblia es importante porque esta es el vínculo principal entre la vida y el pensamiento de la iglesia y los documentos que contienen sus tradiciones más antiguas. Los cristianos hoy son el producto de la historia de la interpretación. Señores, lo que nosotros creemos es el resultado de lo que se ha interpretado desde antes de Cristo y después de Cristo. Porque cuando la iglesia no se queda con la Biblia, no se puede quedar con Cristo. Si la iglesia cristiana se identifica como aquella comunidad que procura perseverar en lo que enseñaron los apóstoles, entonces el estudio y la interpretación de los documentos apostólicos será de importancia primordial en la vida y en toda la historia de la iglesia. Señores, esto es algo bien importante. Nosotros debemos perseverar en la revelación apostólica. Nosotros podemos consultar la tradición rabínica, pero debemos saber que a través de la historia, que la tradición rabínica que se escribió y que se recopiló 200 años después de Cristo, la tradición rabínica que llegó a nuestras manos fue la tradición de los rabinos fariseos. O sea, gente que no aceptó a Cristo y que manipuló esos escritos y son muchas veces anticristianos. A tal nivel que en libros del Talmud rabínico se dice que Cristo Jesús, señores, fue producto no de un matrimonio, ¿sí? No fue producto por obra del Espíritu Santo. Entonces, nosotros si vamos al Talmud, a la cultura rabínica, tenemos que tener cuidado al saber la historia de que la cosmovisión rabínica que nos está llegando y la que se mantuvo en Israel es la cosmovisión de aquellos que eran antagónicos a Cristo Jesús, a la cosmovisión apostólica. Sí, que usted puede consultar la tradición rabínica, sin embargo, usted tiene que tener cierto cuidado. Todo esto lo podemos saber a través del estudio y el contexto histórico de las tradiciones y la exégesis. Ahora, estudiar la historia del exégesis no es un ejercicio académico aislado, sino una herramienta para entender el trasfondo de las interpretaciones actuales, para evaluar críticamente las perspectivas que se nos presentan como probadas, o sea, la perspectiva que se nos presentan como aprobadas y probadas por un gremio de intérpretes y académicos. Usted como exégeta, como académico, debe evaluar críticamente esas perspectivas, si realmente pueden pasar por el escrutinio bíblico y ser aprobadas por Dios. Tercero, reconocer que la interpretación bíblica está íntimamente ligada a la identidad y la misión de la iglesia. O sea, la exégesis
o la interpretación que haga una congregación va a influir en su doctrina, va a influir en su identidad. Ahora, este enfoque invita al lector a no ser un consumidor pasivo de herramientas exegéticas, sino un intérprete que tenga conciencia, capaz de discernir entre paradigmas y de escuchar activamente la voz de la escritura en su contexto eclesial. Perspectivas de exégesis, desde adentro ab intra y desde afuera ab extra. Ambos enfoques aquí enriquecen el estudio, pero el cristiano lo hace desde la fe. Desde adentro ab intra se refiere a estudios realizados por miembros de la comunidad de fe que consideran el texto sagrado como normativo, inspirador y vinculante. En este caso, la mayoría de los estudios sobre la Biblia proviene de teólogos que son cristianos, que aunque de diversas tradiciones y enfoques, comparten una implicación existencial con el texto. Desde afuera se refiere y designa a estudios realizados por personas que no pertenecen a la comunidad religiosa que considera el texto como sagrado. Esta distinción no busca descalificar la mirada externa, sino subrayar que la exégesis cristiana está profundamente marcada por una implicación teológica y eclesial. No es solo análisis filológico o histórico, sino también confesional. ¿Y cuál es el dilema del intérprete? El estudio bíblico, señores, busca la transformación del creyente. Segundo, el intérprete está condicionado por su cultura e ideas previas. Cuando usted se va a acercar a la Biblia, tanto su cultura e ideas previas van a tener implicancia, van a influir en cómo usted va a ver el texto. Y tercero, se requiere, señores, humildad y autocrítica ante la palabra de Dios. Tres fuentes principales que permiten conocer la interpretación judía del siglo I. Primero, los comentarios bíblicos de Filón, representativos del judaísmo helenizado. Segundo, la literatura rabínica, heredera del pensamiento fariseo, que surge tras la destrucción del templo y se convierte en el judaísmo dominante. Señor, lo que dije anteriormente, el judaísmo, la cosmovisión judía dominante que permaneció después del 70 de Cristo, fue la cosmovisión farisea que estaba en contra de Cristo. O sea, en el contexto en el cual Cristo estuvo, estaban los fariseos, los celotes, los saduceos, fariseos de la escuela de Hillel, fariseos de la escuela de Shammai. Y cuando se destruyó todo, que Roma destruyó todo, el 70 después de Cristo, la cosmovisión que proliferó es una cosmovisión anticristo, anti-Jesús. Entonces, tenemos otro enfoque que nos ayuda en la interpretación o fuente en la interpretación bíblica, que son los rollos de Qumran, que reflejan la interpretación bíblica de una secta del desierto. Entonces vamos a abarcar estos tres puntos. Tenemos a Filón de Alejandría, ¿verdad? Y su cosmovisión alegórica, este personaje. Yo toqué de este personaje en la clase de la exposición anterior, por eso voy a ir rapidito y por arribita de él, ¿verdad? Es bueno consultarlo porque no podemos rozar con ideas que estuvieron antes de Cristo y durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Este personaje intentó armonizar la ley de Moisés con la filosofía griega. Él quiso traer presentar la similitud que había entre la filosofía griega y la ley de Moisés. Segundo, interpretó la Biblia alegóricamente, figuras y símbolos morales. Eliminó antropomorfismos en Dios, exaltando la pureza divina. Y cuarto, enfatizó el alma racional y la evolución espiritual. La exégesis rabínica, basada en la ley, o sea, Torá, y en la tradición oral. Esta buscaba una aplicación práctica, la halajá, más que el análisis histórico.
¿Cuál es la característica de la exégesis rabínica? Primero, se fundamenta en escritura inspirada. Para ello, la escritura es vista como inspirada e infalible. Muy bien. Las aparentes contradicciones provienen de los intérpretes, no del texto. El principio rector es explicar la Torá por la Torá, similar a lo que decía Martín Lutero. Otra característica, eran intérpretes prácticos, o son intérpretes prácticos, porque todavía está vigente. El objetivo aquí no es descubrir el sentido histórico original, sino aplicar la ley de la vida, la halajá. Señores, fíjense que en los tiempos de Jesús, los intérpretes bíblicos, los intérpretes de la Torá, del Tanaj, muchas veces ellos obviaban el contexto histórico del texto y obviaban muchas veces la intención del texto. Ellos se basaban más en la interpretación rabínica, en los principios prácticos. Por eso ellos le daban mucha importancia a la halajá, que tiene que ver con la aplicación de los principios de la ley. Las reglas hermenéuticas que se basaban en ello era la ley de Hillel y Ismael, quien en este proceso pudieron destacar el método a fortiori, o sea, cuanto más. Entonces, podemos ver que la finalidad de esta literatura, de la literatura rabínica, fue preservar la tradición y aplicar la Torá a todos los aspectos de la vida. Ahora podemos ver, señores, una diferencia entre la exégesis que nosotros aplicamos modernamente, porque nosotros queremos extraer el significado del texto tomando en cuenta su contexto histórico, la intención del autor del texto para entonces aplicarlo a nuestras vidas. Sin embargo, la exégesis rabínica, ellos se concentraban no en la historia, no en la intención del autor, sino en la aplicación práctica del principio que ellos leían. Podemos ver algunos aspectos. La finalidad de este exégesis es práctica y moral, como decía anteriormente, orientada a la vida diaria y a la conducta. Ejemplo, aplicar la ley más que reconstruir su sentido histórico. Reglas hermenéuticas, uso de la regla de Hillel e Ismael. Un ejemplo de ella es la cuarta regla de Hillel, usar un texto para explicar otro texto. Tercero, el método cuanto más a fortioris, deducir una conclusión mayor a partir de un caso menor. Por ejemplo, Jesús cuando dijo en Mateo 10, 29 al 31, si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de los hombres? Ahí estaba aplicando esta parte. Su autoridad, respeto absoluto por la ley y confianza en los maestros. Rechazó enseñar por su propia autoridad. Por eso cuando Cristo enseñaba, se le acercaron ellos y le dijeron, ¿con qué autoridad tú haces esto o tú enseñas esto? O sea, lo que le están preguntando, ¿qué rabino te ordenó a ti? Fue la casa de Shammai, fue la casa de Hillel. Y para ello la escritura es considerada inspirada, infalible y coherente. O sea, diferenciaban entre autoridad del texto y falibilidad de la interpretación. Otro método, ¿verdad? Yendo a Qumran, que es donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, aquí están las cuevas, ahí se encontraron. La interpretación Pecher de Qumran. Ahora, ¿qué significa Pecher? En el hebreo significa interpretación o explicación. Este método consistía en citar un texto bíblico y aplicarlo a los acontecimientos contemporáneos de la comunidad. Los residentes de esta comunidad se veían viviendo el cumplimiento profético. Por ejemplo, en Habacuc capítulo 1, versos 5 al 6, para que ustedes vean cómo era la interpretación Pecher, dice lo siguiente: miren entre las naciones y vean y asómbrense, porque haré una obra en sus días que no creerán cuando se les cuente. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa.
Por ejemplo, los caldeos de los cuales ellos están hablando allí fueron levantados. Habacuc está hablando de los caldeos. Esta profecía se manifestó entre el 597 antes de Cristo y 586. Entonces, cuando ellos agarran el método Pecher de Qumran, lo interpretan de la siguiente manera. La interpretación Pecher de esto se refiere a los caldeos. Ellos son los quitín, o sea, estos caldeos aquí, del 586, ahora son los romanos, hablando del año 100 antes de Cristo, siglo I. Ahora ellos son los romanos, quienes castigan y dominan a muchos pueblos. Entonces, los curránicos se veían viviendo el cumplimiento profético y enfatizaban la lectura escatológica y actualizadora de la escritura.